Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar este nuevo año con CEDIE, con pues estas dos conferencias, iniciando el día de hoy con la doctora Irma Aguilar Delfín y el día de mañana vamos a tener por ahí otra presentación con el licenciado Edwin Rivera Uscanga y pues les damos la más cordial bienvenida a todos. Nos tratamos un poquito, estábamos por ahí tratando de que todo funcionara muy bien en la cuestión de la imagen y del audio. Al parecer ya lo logramos. Esperemos que pues todo funcione ahorita con esto de los medios de comunicación y las redes sociales, pues se puede hacer muchísimas cosas, pero pues también a veces no las controlamos, ¿no? Entonces, esperemos que todo fluya muy bien. Ya vemos por ahí en pantalla a la doctora Irma. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, maestra Rosy, muy buenas tardes. Gusto verla como siempre. Buenas tardes a todos. Igualmente, doctora. Ahorita estábamos comentando, le digo que pues tenemos por ahí casi 2 horas. Le digo, normalmente en estos temas siempre nos desplayamos mucho. ¿Por qué? Porque pues son temas, la verdad, que bien interesantes, temas del área de salud, que pues nos interesan mucho a los que estamos trabajando en este medio funerario, no solamente a los embalsamadores, sino todos aquellos que tienen relación pues con este medio, ¿no? Veo por ahí a muchas caras conocidas, el señor Juan Peraltas. ¿Cómo está, señor Juan? Veo también por ahí a Irving, veo por ahí a los nuevos integrantes del curso próximo que vamos a iniciar en CEDIE, que es la semana que entra, el día 3 de febrero. Vamos a tener nuevas sedes, los invito a los que todavía quieran agregarse, todavía tenemos por ahí lugares disponibles. Iniciamos el 3 de febrero en su modalidad teórica y posteriormente pues las prácticas en las diferentes sedes. Hola Irving, en las diferentes sedes correspondientes, que por ahí nos estamos extendiendo. Ya estamos en Puebla, ya estamos en Nuevo León, ya estamos en Tijuana, en Oaxaca, en Tabasco. Entonces, si vamos por ahí próximamente, yo creo que con un Querétaro, ¿no? Que también andamos por ahí, pues tras los huesitos de acá. Entonces, vamos a iniciar para no quitarle más tiempo a la doctora. Doctora, no sé si nos haga el favor de hablarnos un poquito de su trayectoria, que yo desde la primera vez que la tratamos y de la primera vez que la recibió CEDIE, les dije, es de las mujeres, o de mejor dicho, de los profesionales, ¿sí? Para no caer en género, es de los profesionales con más títulos que he visto y con más currículum más largo que he visto yo. Entonces, es un honor y es un gusto, doctora, le dejo la pantalla. Ay, muchas gracias, Rosy. Pues sí, vamos a, les platico justamente yo qué hago y por qué les quisiera platicar de este tema. De hecho, pues es como desde la vez pasada agradezco la tribuna de algún modo, o sea, el foro, porque platicar con las personas que están directamente haciendo lo que se tiene que hacer en todo lo que es el gremio funerario profesionalizado, que es lo que CEDIE intenta lograr, es como un privilegio. En realidad, pues son quienes están haciendo las cosas bien en México y eso se agradece. Entonces, bueno, les cuento de qué vamos a hablar y ahorita les platico de mi trabajo pues como que mi historia y por qué les puedo platicar de lo que voy a hablar. Quiero en esta charla que hablemos, el tema es salud pública e individual para profesionales funerarios. Y entonces lo que intento que cubrir o de lo que quisiera platicar es de cuál es la magnitud del problema, eh, cuál es la urgencia de tener claro que ustedes tienen em, dentro de sus responsabilidades, o sea, están muy cerca de la salud pública y también que están expuestos a riesgos individuales de salud por su profesión. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Eso es lo que yo quisiera a grandes rasgos hablar en este tiempo y quiero o sea, le decía a la maestra Rosy que intento que sea una charla en la que va a haber varios momentos en los que ah, se abra pues la conversación. Me interesa mucho saber las historias de ustedes y qué cosas concretas saben de lo que yo puedo hablar, a lo mejor desde un punto de vista muy teórico.
Y luego también vamos a hablar de algún modo, viendo hacia atrás, qué fue lo que nos enseñó el COVID en estos temas, dónde estábamos pues en el 2019-2021 y dónde estamos, por ejemplo, hoy, qué diferencias hay, cómo se ve. En algún momento la maestra Rosy me dijo, hábleles de cómo se ve pues el tamaño del el panorama en este año, ¿no? Cómo se ve todo. Entonces, bueno, hablaremos un poco, no se ve muy bonito, pero ya ustedes sabrán más. Y quiero hablar de cómo en realidad hace falta que, que se enfrente como gremio la realidad de estos temas para protegerse. Y también que vean, pues, quisiera transmitirles que existe la posibilidad de que ustedes puedan hacerle mucho bien a la sociedad desde el lugar en donde están, justamente con herramientas de profesionalización, prestando atención, sabiendo pues, en dónde están ocurriendo las cosas. Entonces, les cuento, pues, yo soy investigadora biomédica y inmunóloga. Me formé originalmente en la UNAM, en la Ciudad de México, y luego me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, a Minnesota, en la Clínica Mayo. Y entonces trabajé un tiempo haciendo investigación en la academia, luego me pasé a la industria farmacéutica y luego estuve llevando a cabo políticas de salud desde el Consejo de Salud General. Y entonces, sobre todo, mi interés grande ha sido recientemente la resistencia a los antimicrobianos, que es un tema grande, ¿no? Pero bueno, yo llevé la estrategia nacional. Entonces, bueno, les platico pues cómo estuvo el asunto. Yo desde la carrera, o sea, desde los 20 años, digamos, me interesan muchísimo las enfermedades infecciosas. Y entonces he trabajado con enfermedades que se transmiten, por ejemplo, por garrapatas, como la babesiosis, que se transmiten por mosquitos, como la malaria. He trabajado también o sea, me tocó pues estar cuando cayó en México en el 2009 la influenza H1N1. Son muy interesantes los virus de influenza, como nos queda claro. Este, Ahorita hablaremos más de influenza aviar, por ejemplo, ¿no? Que el año pasado hubo en México. Y bueno, trabajé también les digo, con parásitos. Las enfermedades infecciosas siempre han sido fascinantes para mí. Y entonces, pero desde el punto de vista de estudiarlos en el laboratorio. La cosa es que cuando fui a hacer el doctorado en Rochester, tuve la posibilidad, a pesar de que yo no soy médico, de tomar clases en la escuela de medicina y de tomar la clase que tomé en la escuela de medicina fue la clase de anatomía y fue transformador, pues, poder estar en contacto directo con un cuerpo humano y hacer el tipo de trabajo de disección y que ustedes hacen un poco todos los días, ¿no? Ver realmente directamente y con las manos de uno lo que significa un cuerpo humano que va más allá de lo que físicamente es, porque pues finalmente se conecta con que es parte de una familia. Hay historias, es justamente pues en donde la vida y la muerte y la transición y las interacciones, la comunidad ocurren. Entonces, para mí, por eso, pues, desde ese lado, yo respeto muchísimo a todos quienes tienen que ver con este tipo de procesos, desde los patólogos, etcétera, porque pues el interactuar con los cuerpos humanos después de la muerte es importante pues, como humanidad. Entonces, bueno, quiero entonces platicarles que al respecto de lo que implica y lo que nos dimos cuenta y aprendimos durante la epidemia de COVID, cómo se conectan los profesionales funerarios con las epidemias o cómo lo entienden, ¿no? El público, la gente, los mortales. Queda claro que cunda el pánico cuando hay una enfermedad infecciosa muy extendida. Claramente sabemos pues que del riesgo de contagio y entonces
la gente se apánica, pero de algún modo el cerebro hace esto de que uno piensa que una vez que las personas mueren, ya las personas muertas no contagian y como que una vez que pasen por la morgue, si es que murieron en un hospital, de algún modo se entiende que ya están desinfectados y ya no pasa nada, ¿no? Esa es un poco la percepción por la que, pues, que la gente como que tiene, o puede ser que los familiares, las personas en general, pues les pega, nos pega tanto la intensidad de la realidad de la muerte de un ser querido, que uno piensa que ya todo está muerto y entonces los microbios también, no sé. Bueno, eso no necesariamente es el caso y por eso es que en la charla pasada que tuve la oportunidad de darles, hablamos de los riesgos que ustedes como embalsamadores y como personal funerario tienen de adquirir una infección a través de pues, los microbios que todavía están en un individuo que se murió de un parásito, de un patógeno infeccioso, virus, bacteria, etcétera. Pero quiero llevarlo al lado de cómo, pues sí, es un poco raro conceptualmente cómo la gente entiende esto, porque en COVID, cuando pensamos en COVID, ya que ya es en el pasado de algún modo, las personas lo que recuerdan mucho es lo terrible que fue para los familiares que no se pudieran hacer velorios. Y de algún modo pues, sabemos, yo sé que ustedes están llenos de historias de que pues, la gente se rebelaba, como, no, por favor, no le pongan el certificado que fue COVID, porque entonces, no, denme chance, sí lo queremos velar, todo este tipo de situaciones muy duras. Eh, y mi percepción es que en realidad, bueno, que en general las personas que aceptaban que no podía haber velorio, lo entendían porque era un riesgo congregar a la gente, porque era un riesgo la reunión, la invitación, que estuviera todo el mundo, los deudos y que se quisieran abrazar y entonces aquello iba a ser un contagiadero, ¿no? Como pues en realidad en muchos casos así es. Y al mismo tiempo, cuando estábamos hablando de los casos y de los enfermos y esto, toda la población en México tenía muy claro que los médicos y las enfermeras y los camilleros eran héroes porque se estaban exponiendo en su día a día al microbio tratando de ayudar a los enfermos. Incluso se entendió mucho acerca de los residuos biológicos infecciosos porque la gente se dio cuenta de, no, pues también las personas de intendencia que están juntando la ropa de cama y lavando y los cubrebocas y todo esto, también están muy expuestos al microbio. Entonces, de algún modo, el cerebro de las personas aterrizó el concepto de, bueno, entonces hay residuos biológicos infecciosos y es peligroso manejarlos. Pero de algún modo no hicimos el switch hasta llevarlo y las personas que trabajan con los cadáveres también están expuestos al bicho y también son héroes en ese sentido, ¿no? De algún modo ahí ya no, nadie nunca pensó en los funerarios, me queda muy claro que nunca fueron población a quien se les ofrecieran vacunas, ni ustedes ponían su equipo de protección personal, no había realmente reglas claras, estuvieron muy ignorados en cuanto a políticas o en cuanto a considerarlos una población importante en el manejo de la pandemia, incluso porque podían haber sido alertadores de cómo estaban viendo pues, la cantidad de muertes subir, ¿no? O sea, sí, más que antes que ningún otro grupo de gente, probablemente los funerarios fueron quienes empezaron a dar cuenta que esto no era, o sea, lo grave que era y lo mucho que iba escalando por más que los certificados médicos dijeran lo que dijeran, así neumonía típica, pero esto no pasa, o sea, en esta estación, etcétera, ¿no? Entonces ustedes sabían, fueron claramente, por alguna razón, no estaban en la conciencia de la gente, de las autoridades, mucho menos. Y bueno, entonces, ya sé que esto es como, bueno, vamos ya lo hemos visto muchas veces, pero me parece relevante. Les muestro aquí,
el número de casos de COVID, ¿no? En México. Está reportado, fue lo que se reportaron a la OMS, y entonces ahí están nuestros 4 picos, los 4 olas, y luego ya si ven nomás hay unos poquitos, ¿no? Después, y ok. Muy bien, bueno, así es como estuvo. Estos son casos, hay también gráficas de muertes, ustedes las, las pueden conocer, porque hablamos de que en México, ya que al final se acabaron haciendo bien las cuentas, hubo como 800,000 personas muertas de COVID. Sí, el gobierno primero dijo 300,000 y luego la gente empezó a hacer bien las cuentas y en realidad pues fueron casi 1 millón de personas probablemente, entre los directamente infectados y muertos de COVID y los que se murieron porque los hospitales estaban cerrados, porque todo lo que sabemos. Pero lo que me parece importante recordarles es que, y por eso, digamos, en el sentido de con qué herramientas contamos, en dónde estamos parados, es mostrar y recordar, pues digamos, la discrepancia que hay entre lo que las autoridades de salud, de epidemiología, específicamente lo que se llamaba la Dirección de Prevención de la Salud, y sí, me parece que previenen la salud muy bien. En el 2000, esto fue, ahí se ve la fecha, el 9 de mayo del 2023, deciden que ya se acabó el COVID, ya se acabó el COVID, ¿no? Pero pues sabemos que todavía, yo entré a la base de datos de Johns Hopkins el 28 de octubre del año pasado, o sea, 1 año y medio después, y por supuesto que todavía hay casos reportados de COVID a la OMS. Además, eso a pesar de que ya no se hacen pruebas, de que las pruebas nuevas, o sea, las pruebas de antígeno y eso, ya no detectan casi a las variantes actuales porque pues, el virus ha mutado un montón. Entonces, este tipo de cosas de, bueno, la realidad que las autoridades manejan es una y la realidad real es otra. Eso es algo que hemos aprendido en COVID, que no, si en algún momento pudimos confiar en la información que transmitía las autoridades de salud, eso ya tenemos que descartarlo. Sabemos, pues, tenemos evidencia que no podemos confiar en la información que las autoridades de salud dan acerca de las epidemias presentes o riesgos que puedan estar ocurriendo. Entonces, digamos que vamos solos, ¿no? En ese sentido, hay que buscar otras maneras de saber qué es lo que está pasando y a qué nos vamos a poder estar exponiendo, porque va a seguir habiendo epidemias nuevas, eso es un hecho, o sea, no es si va a haber, sino cuándo viene la próxima. Y quiero contarles una historia que me parece súper interesante pues, de saber y que en su momento no, y luego quiero preguntarles pues cómo esto pudo haber impactado en el trabajo de ustedes, en lo que ustedes vivieron. Esto está publicado en un sitio, cosa que se llama Serendipia, que son una grupo de jóvenes que hacen como análisis justamente de cosas de transparencia y de diferentes historias que están pasando en México, que no necesariamente son las noticias que se publican en las fuentes estándar, ¿no? En los periódicos, en la televisión. Entonces, si ven, es esta cosa, el gobierno alteró los datos de COVID-19, o sea, como sabemos, pues muchas veces mostraban más poquitos y uno dice, bueno, fue muy deficiente los datos que mostraron, pero esto es un paso más allá. Aquí lo que estos periodistas encontraron fue que no solamente estaba reportado de menos, sino que en algún momento se cambiaron los datos. Específicamente se desaparecieron muertos o se decidió que personas que habían muerto en su domicilio ya les iban a cambiar y mejor iban a decir que se habían muerto en el hospital, lo cual no era el hecho, o sea, no era un hecho. Entonces, les cuento esta historia que además me es muy cercana porque la persona que lo encontró, tengo el privilegio de llamarlo amigo mío, y entonces, o sea, es muy bonito como lo platican ellos en Serendipia. Entonces, hablamos de el doctor Boris Martínez, entonces ahí está, ¿no? Parecía un día cualquiera, y entonces, lo que pasa es que él se dedicó a hacer algo que se llama un tablero COVID, que consistía en bajar todos los datos que se hablaban en estas
conferencias de las tardeadas, o no sé cómo se llamaban, y entonces él juntaba todos esos datos y los ponía en un tablero electrónico, en el internet, en una página web que todo el mundo podía ver, ¿no? Y podía ver cuántos, en dónde, un montón de cosas que podía analizar los datos. Y entonces él se dedicó pues a hacer esta acumulación de datos y ponerlos al público. Y entonces de repente encontró que habían los muertos ambulatorios se habían desaparecido. Y pues era como raro, o sea, había un montón de gráficas y de repente ya no había nada, ¿no? Entonces, bueno, primero pensó que había un error, algo, hay un bug, no sé, las computadoras son raras, tal, porque lo que primero había era que, o sea, si uno veía la base de datos en abril del 2022, se reportaba que había habido 12,743 personas muertas de COVID en su casa. O sea, lo cual quiere decir los que no habían podido entrar a los hospitales, ¿no? Sabemos todas estas historias de que llegaban y no había dónde, que las ambulancias no los llevaban, etcétera. Entonces que se morían porque no había oxígeno en su casa. Y los cuales, y quiero de eso platicar con ustedes, pues llegaron a las funerarias, de algún modo, ustedes tuvieron que haber estado, o sea, ustedes se enteraron, ¿no? Por más que esto se quiso cambiar, ustedes se enteraron, pues, en dónde es que estaban los muertos, en los hospitales o en sus casas. Ustedes iban a recogerlos a sus casas. Y entonces, lo que pasaba, pues, estaba registrado hasta el 16 de abril, uno veía y decía, ah, sí, 12,743. Y de repente, al día siguiente ya nomás había 1,177. Desaparecieron 10,000, así alguien decidió que había que decir que no, la gente no se había muerto en su casa. Y ya nomás en 2022, en vez de, en 2021 se habían muerto 12,000 y en 2000, no, en 2021 7,000 y en 2022 1,200. Y de repente ya nomás se habían muerto 1,177 y en 2022 nomás 5. 5, ok. Entonces, ese es como espectacular el cinismo con el que las autoridades de salud decidieron cambiar la realidad que no les favorecía, no era, o sea, algo que sonara con su narrativa de no, nunca nadie necesitó, nunca nadie se quedó sin hospital, ¿no? Entonces, bueno, además los periodistas hicieron el análisis y compararon pues la base de datos y sí, tal cual, o sea, vieron que un montón de personas cambiaron de fallecimiento ambulatorio a fallecimiento hospitalizado. Ok. Y estos periodistas los buscaron, preguntaron, no, pues nunca les contestaron, ¿no? O sea, no hubo respuesta, por supuesto. Entonces, pues en realidad esto se queda como, pues que la incógnita continúa de algún modo, fue un error humano, fue una complicación o fue un cambio que el gobierno realizó a propósito. Digamos que yo dejo a su criterio, sí, cuál de estas posibilidades sea, yo voy por la tercera, ¿no? Pero entonces, y aquí un poco se resume de lo que se está hablando. O sea, esta historia es que lo que se ve en la gráfica de color rosa fue lo que aparecía pues en la base de datos, todo este pico de un montón de muertes ambulatorios atendidos en casa, con lo que la gente podía, pues no había no había ni oxígeno. Y entonces hay todos estos muertos, se ven aquí un pico grande, y de repente ya se había convertido en esto, ya, ¿no? Se cayó, o sea, solo llegaron hasta aquí, y luego ya no había ningún muerto en su casa, y luego ninguno, ceros muertos en sus casas. Entonces, de algún modo esto me parece como un ejemplo muy claro, pues, de la confiabilidad, de la confianza que podemos tener en que las autoridades nos informen acerca de los riesgos epidemiológicos que están pasando y de qué se está muriendo la gente y en dónde. Y, o sea, no hay un panorama global en México de qué está pasando, pero lo que yo creo es que los profesionales funerarios tienen este panorama, solo que pues cada quien tiene el panorama
en su comunidad, ¿no? En sus clientes en particular. O sea, ustedes saben qué está pasando. Yo he tenido que recoger 5 diferentes personas en 2 días en sus casas ayer o etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, no hay una información a nivel estatal o municipal o así, a nivel nacional, pero ustedes saben qué está pasando en sus espacios en los que se mueven y si las diferentes defunciones se ven distintas de las que normalmente se ven, ustedes son los primeros que se enteran. Entonces, les digo, en cuanto a esta historia en particular, también estas diapositivas, si las ven tan distintas porque me las compartió específicamente, directamente el doctor Boris, las platicó en una conferencia que dio. Y entonces, pero lo que les quiero contar es un poco esto, que él lo inició, él no se dedica a la salud, él tampoco es médico, tiene un doctorado, pero en ingeniería química y hace análisis de datos y es un estadístico espectacular. Y entonces él inició esta idea de hacer las estadísticas confiables y abiertas a la gente como una manera de darle información a sus amigos, ¿no? Entonces, tiene amigos en todo el mundo y entonces era importante, bueno, pues lo voy a poner para que la gente sepa. Y entonces eso acabó siendo o sea, él no intentaba ser revolucionario ni nada así, fue una iniciativa que él hizo solito en su computadora, y que resultó pues la base de datos más confiable nacional, y que partió de una iniciativa personal por razones personales de esto no está bien, hay que hacer algo, hay que saber qué está pasando. Tal cual, él dice, el esfuerzo se convirtió accidentalmente en apoyo a la comunidad. Y por ejemplo, pues sí, él platica pues tal cual, aquí en sus datos se ve lo que está en un círculo es la desaparición de los muertos ambulatorios, o sea, entonces, digo, el súper, este, conciliador y muy ecuánime, dice, la base de datos no siempre recibía la atención necesaria en calidad y coherencia. Ajá, digamos, yo lo diría bastante más, fuerte, ¿no? Pero bueno, tal cual, muchas cosas desaparecían datos y habla también de cosas como que, pues de repente aparecían casos de embarazadas, niñas menores de 5 años, no creo, o hombres, ¿no? Que aparecían con embarazados. No, o sea, la gente no estaba prestando atención, todo estaba hecho un poco al aventón. Entonces, bueno, esto y lo que era, o sea, por ejemplo, eran datos importantes, o sea, no, lo que él dice es tener información clara, no es nada más para que salgan las noticias o para poder alegar, ay, qué barbaridad. No, pueden ser información que es útil para poder tomar decisiones a tiempo. El hecho de que, por ejemplo, se sabía, si uno se hubiera puesto a ver los datos, se sabía que las personas que estaban intubados bien poco sobrevivían. Y entonces, cuando en realidad la gente, ah, ya lo intubaron, ah, qué bueno. No, no es bueno, lo más probable es que se muera. Y también que de todos modos, las tasas de mortalidad cambiaban muchísimo entre dónde estaba hospitalizado. Y eso también, pues lo que indicaba era, pues quién está haciendo las cosas mejor que otros y cómo podemos mejorar. Pero como todos como las autoridades no se pusieron a ver esos datos que sí existían, pues no se tomaron decisiones realmente a tiempo, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, viene justo el desglose que Boris hace acerca de la tasa de mortalidad en los diferentes, según dónde acababa la gente hospitalizada. En la Cruz Roja era donde más se morían de algún modo, ahí hay diferentes, ¿no? Hospitales municipales, hospitales de Pemex, en los privados, tal, y estos son los que estaban hospitalizados. De algún modo no sabemos, pues faltan todos los que se murieron en su casa. Entonces, lo que yo quiero, pues, esta es una historia como al respecto de, ok, ¿qué aprendimos en COVID? Bueno, aprendimos que las cosas están pasando y que puede ser muy útil en la próxima epidemia tener acceso a un sistema de información confiable, ¿no? Que pueda, por ejemplo, predecir lo que también decía, se podía ver viendo dónde iba a haber
¿dónde está? Empezaban a subir los casos, eso hubiera preparado, por ejemplo, a los funerarios también a tiempo, es decir, necesitamos PPE, necesitamos, o sea, nos va a caer aquí en este municipio, ahorita se van a venir en 1 o 2 semanas un montón de muertos. Entonces, eso se hubiera podido saber, bueno, no se supo en su momento, pero este tipo de análisis lo puede hacer la gente que no sea autoridad de salud. Eso es lo que a mí me parece importante y por eso creo que ustedes están en una posición muy interesante, porque finalmente tienen acceso a este tipo de información de manera pequeñita, pero al estar organizados como gremio o a tener colegas en varios lados, sé que se dan estas comunicaciones de, oye, estoy viendo algo raro, me están llegando muchos niños o me llegó un difuntito con un rash raro en la piel o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que el gremio funerario puede convertirse en alertadores de salud pública, lo cual hace importante porque, por un lado, ustedes dan la alerta entre ustedes mismos de aguas, aquí hay algo raro, hay que tomar precauciones en el manejo de los cadáveres, pero además alertar un poco, oigan, está pasando algo que no estaba pasando antes, a ver quién pueda correr la voz, pues que lo haga, ¿no? No sé si, o sea, aquí es donde querría yo. Sí, exacto. Y hablo pues de que tuvimos COVID, en algún momento antes también tuvimos influenza H1N1 y en el año pasado tuvimos varias alertas epidemiológicas, las cuales no llegaron a ningún lado, pero pues porque tuvimos mucha suerte. No sé si ustedes hayan oído, pero han aumentado notablemente los casos de sarampión, los casos de tosferina, de tétanos, y ha habido casos de rabia. La rabia ya solía estar erradicada en el país, o sea, solo había poquitos casos transmitidos por murciélagos, pero recientemente ya ha habido muertos de rabia de personas mordidas por perros o gatos. Eso no solía pasar porque contábamos con un sistema muy sólido de vacunación gratuita a perros y gatos. No sé si recuerdan, pero solían pasar las brigadas, pues, saque a vacunar a su perro o a su gato. Esos programas ya se interrumpieron y tal cual han tenido efectos en la salud pública porque ahora ya hay la posibilidad de que uno eh, adquiera rabia al ser mordido por un perro o un gato, que antes, les digo, hace 10 años que eso ya no era una posibilidad, estaba controlado. Y las otras enfermedades que les cuento, sarampión, tosferina, eran enfermedades que también eran bien, bien poco frecuentes en México porque el Sistema Nacional de Vacunación funcionaba. O sea, estas suelen ser virus que ocurren en niños pequeños y las vacunas contra esas enfermedades son muy útiles y se les dan desde muy chiquitos, ¿no? Y el Sistema Nacional de Vacunación funcionaba re bien, excepto que a partir de COVID y bueno, en realidad el sexenio pasado, se desmanteló muchísimo, ¿no? El acceso a las vacunas, incluso la vacuna de poliomielitis, ya no hay, no aparece, quién sabe, no tenemos. Bien, la cobertura de vacunación a niños menores de 5 años solía ser como del 95% y en la última vez que se midió es como del 30%, lo cual es una pesadilla, ¿no? Pensar las enfermedades que solían ser prevenibles por vacunación que van a resurgir de nuevo. Y el problema también es que están también desmantelados los laboratorios que las identifican. Entonces, ni siquiera sabemos cuántas hay.
no, nadie las mide. Igual que COVID ya no se mide, no se hacen pruebas, entonces no sabemos si hay o no, o de cuál. Para las otras enfermedades que les menciono, tampoco. O sea, no hay quien, y les queda a ustedes claro, pues que la gente no tiene a dónde ir a una clínica, o las clínicas no tienen laboratorio, o no tienen, pues no hay manera de enterar. Se murió y ya, es lo único que vamos a poder saber, ¿no? Estamos para fines prácticos como de regreso a los años 30, ¿les gusta? Donde pues se murió el niño chiquito y pues ni modo de qué, pues Dios así lo quiso. Entonces, eso es importante pues tenerlo en mente. También hay un montón de dengue, porque se suspendieron las campañas de erradicación del mosco que transmite el dengue. Solía haber también brigadas que fumigaban, ¿no? No, ya no hay brigadas que fumigan. Y además tenemos pues el cambio climático y con el calentamiento global, los moscos que transmiten el dengue y el paludismo, ahora ya pueden vivir en lugares donde antes no podían vivir. Ahora, como ya hace más calor, entonces también pueden vivir en lugares donde antes no vivían. Entonces, hay paludismo en Iztapalapa, etcétera. Solía solo haber en las costas, dengue, ahora ya hay en un montón de más lados. Y como no se puede detectar, porque no hay pruebas para detectarlo, y como se confunde con gripa o etcétera, usted va al hospital y le dicen, sí, no, quién sabe. Pues no tome aspirina, tome paracetamol, pero no lo registran en ningún lado, entonces no sabemos cuántos casos de dengue hay realmente. Ese sí no se transmite de algún modo, no se transmitiría cuando ustedes están embalsamando un cadáver que se murió de dengue, pero pues el hecho es que hay pues enfermedades pasando, ¿no? Entonces, este, el, um, el panorama pues de alguna manera es así, y entonces por eso es que creo que es donde es importante saber con qué herramientas de algún modo se cuenta. Eh, Ustedes, o sea, tal cual, a todos, a todos los muertos de alguna enfermedad infecciosa los va a acabar viendo un profesional funerario. Y les platico que eh, no sé si recuerdan que hubo, creo que fue, ya debe tener casi un año, tal vez fue en mayo, perdón, no tengo la noticia, pero hubo un caso de influenza aviar en la Ciudad de México, que es una influenza nueva, que además parece que ya brincó el bicho a vacas. O sea, la influenza aviar solía ocurrir solo en pollos, pero luego ese virus de repente ha sido capaz de infectar humanos y los mata. O sea, la influenza aviar es muy, muy dura con los humanos, la gente le va muy mal, ¿no? Mucho más mal que si le da influenza normal. Y es de preocuparse porque, dado que es una enfermedad respiratoria como COVID, el riesgo que tiene quien sea que esté a metro y medio de alguien que la tiene, ya sea una persona viva o no, por ejemplo, cuando lo están embalsamando, pues es muy alto el riesgo de adquirirla. Y entonces resulta que hubo una persona que la atendieron en el hospital, en el INER, que es el mejor hospital de enfermedades respiratorias del país, o solía ser, pues lo atendieron y pues tenía una neumonía y pues se murió. Y ya después le hicieron ahí unas pruebas y resultó que era influenza aviar. De la última, que además ahora ya se transmite también a vacas, y las vacas la pueden pasar a la leche, y han visto que incluso, o sea, es como el virus más peligroso potencialmente que ahorita estamos viendo. Pues resulta que hubo en México el primer muerto de influenza aviar, H5N2, ocurrió en México, y probablemente la mayoría parte de la población no se enteró. Fue como, pues debe ser. Y el gobierno, de hecho, salió a decir que no, que se había muerto, sí, con influenza aviar, pero no de eso. Igual que en algún momento, si recuerdan, decían que se murió con COVID, pero no de COVID. Entonces, bueno, este tipo de cosas son riesgos que hay que tener como claros, ¿no? Si en este país en los próximos años ocurre
una nueva epidemia, que es probable, no nos vamos a enterar a tiempo. O sea, va a empezar a correr como fuego y no nos vamos a enterar a tiempo. Porque además existe adicionalmente, les digo, esto de influenza aviar que se detectó, la muestra la mandaron a los centros de control de enfermedades en Estados Unidos. O sea, allá fue donde ellos pudieron decir, esta es una influenza aviar de la más peligrosa que se les puede ocurrir. Aquí en México no hay la capacidad de detectar estas cosas. Y ahora, hace unos días, acaba de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, un señor horrible, que entre las primeras cosas que hizo fue apagar un poco la conexión con la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos y también desmantelar en buena medida la CDC, los Centros para Control de Enfermedades, porque le cae mal Fauci. Y entonces, él no cree en esas cosas, no le gustan los cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de herramientas que México, con los que México no contaba, pero que podía pedir ayuda a Estados Unidos, pues ahorita, quién sabe si eso sigue existiendo. Entonces, estamos pues de manera epidemiológica en una situación, muy precaria. Y bueno, aquí, bueno, nada más son como sí, o sea, pues por supuesto que esto no ocurrió en México, o sea, lo pongo porque estas son fotos del National Geographic de cómo eran las cosas en Italia, ¿no? Cuando el COVID. Sí, claro que los profesionales funerarios tenían sus trajes y toda la PPE, y, ajá, sabemos que en México eso no necesariamente es el caso, y no pasa pues con las epidemias que vayan pasando después. Y entonces, de algún modo es importante saber que ajá, bueno, no aquí, pero sí la comunidad global ha desarrollado protocolos de protección contra riesgos infecciosos en los profesionales funerarios. La Cruz Roja ha desarrollado protocolos, les digo, la CDC, etcétera. Ustedes, hubo pues esto no me acuerdo, pero la doctora, la maestra Ross sabe pues de estos colegas en Estados Unidos, desarrollaron maneras de exacto cómo embalsamar pacientes con COVID-19. Entonces hay maneras de hacer las cosas de manera profesional, de manera bien, solo no contemos, no esperemos que las autoridades de salud en México tengan esta información o la quieran transmitir o tengan algún interés en que se sepa. Si recuerdan, en su momento sacaron una guía que era pues, un PowerPoint con 3 letritas, un poco, ajá, sí, no se debe de hacer, no les haga nada, pero cambiaba pues de estado a estado, de municipio a municipio, mucha gente no se enteró, etcétera. El transporte, sí, más o menos, ustedes lleven la desinfección, no había nada de cosas específicas, era una cosa muy vaga, ¿no? Entonces, pues en este momento creo, bueno, como que el panorama grande en el mundo todavía sigue siendo, estos son los microbios que más personas matan a humanos. Sí, tuberculosis sigue siendo la, la causa mayor, o sea, hay más muertes por tuberculosis que de ninguna otra cosa. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria también, que dura muchos años, y es una que sí se ha visto que se puede transmitir a los embalsamadores. Cuando un cadáver de alguien que murió de tuberculosis, el microbio, Mycobacterium tuberculosis, puede estar en los aerosoles cuando se está haciendo los procesos de embalsamamiento y se han documentado casos que el embalsamador se contagia. COVID-19, bueno, mató un montón de personas, sabemos cómo estuvo la onda. Realmente no creo que hay registros de poder saber si las personas que embalsamaron COVID-19 cuando se podía, o cuando no sabían que se había muerto de COVID-19 porque decía neumonía, infarto, edad avanzada, ya saben ustedes cómo son las actas de defunción de vagas, ¿no?
Hepatitis B también es algo que mata, que es muy peligroso, mata un montón de personas en el mundo y sabemos que es una de las, es un riesgo al que ustedes están expuestos porque se transmite cuando, por punzocortantes, por ejemplo. O sea, el virus de la hepatitis B vive en la sangre y si ustedes están haciendo un procedimiento y se cortan, que es frecuente, a toda la gente que trabaja con punzocortantes es frecuente, es posible que se transmite. Entonces, a los enfermeros, los flebotomistas, toda la gente que se sabe que son trabajadores de la salud y que están expuestos a riesgos de sangre, reciben vacuna contra hepatitis B y hepatitis C. Hasta donde entiendo, los trabajadores funerarios no, lo cual pues no hay una manera de justificar que no se dé, ¿no? O sea, ustedes están expuestos a hepatitis B, entonces cuando puedan conseguir vacuna contra hepatitis B, por favor, tomen la posibilidad, ¿no? La oportunidad. Y VIH, SIDA también es algo que sigue matando un montón de personas y que también se transmite por vía sanguínea y que también contra lo que no hay vacuna, y pues es importante también protegerse. Hay medidas que se pueden tomar, por ejemplo, cuando hay riesgo de justo de sangre en quirófano, de diferentes cosas. No sabría yo si ustedes les llega alguien que dice específicamente se murió de VIH y hay un accidente, ustedes pueden acceder a que les den terapia preventiva, ¿no? Contra la infección por VIH. Debería de ser así, pero hasta donde yo entiendo, pues cada vez hay menos acceso a medicamentos en el país, incluso para las personas que viven con VIH. Entonces, veo complicado que haya lo que se llama profilaxis post-exposición para trabajadores funerarios, aunque por supuesto que debería ser algo que el gremio, como si se hace suficiente bola de nieve, suficiente masa crítica, podría exigir que ocurriera, ¿no? Es un riesgo de trabajo claro y deberían de poder tener acceso a, ok, si hay un accidente, ¿qué hacemos? El mismo tipo de riesgo le pasa a la gente que toma muestras de sangre, etc. Y bueno, esto, nada más para ver los virus más contagiosos y porque aquí sale justamente sarampión. Y sarampión empezó a haber también un montón de casos, yo no sé si a ustedes les llegaron, pero el sarampión es una enfermedad contagiosísima. Si ven aquí, se ve cuánta gente contagia cada uno de los diferentes virus, ¿no? Hepatitis C es tan contagioso como ébola. VIH es más contagioso, solo que, bueno, no es directo, requiere contacto sangre, mucosas, pero sarampión es mucho más contagioso. De cada una persona infectada infecta a 18 más, puede infectar a 18 más. Y sarampión hubo en México en años recientes, parece que además en personas jóvenes de 18 a 23 años hubo casos de sarampión. Y son personas que además pues están afuera, toman el transporte público, ven a un montón de gente, van a fiestas. Entonces, la posibilidad de contagio de sarampión es altísima y sarampión es bien grave en personas adultas. A los niños pequeños pues les va mal, se la pasan malitos, les da mucha comezón, pero bueno, pero en personas adultas puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, esta la quise incluir porque me da curiosidad saber si ustedes han visto un aumento de casos de sarampión. Creo que es el tipo de cosas que se pueden anticipar que van a ocurrir, porque como les digo, no se está vacunando, no se supone que a los individuos de esa edad se les vacune de sarampión y no hay vacuna de todos modos. Entonces pueden venirse un montón de casos de sarampión y a la gente le va mal. Y además es en piel, en las costras, o sea, la gente es contagiosa hasta que las costras se secan y se caen. Cuando alguien se muere de sarampión, pues generalmente las pápulas y las costras pues no se han secado y se han caído, sino que están llenos de virus y entonces ustedes van a estar trabajando, lavando el cuerpo y el riesgo de infección es muy alto. A mí me parece, o sea, no sé yo que haya evidencia de que haya
contagio que se haya podido seguir, pero creo que es algo para lo que ustedes tendrían que tener las antenas prendidas, ¿no? Ah, y entonces, tal cual, hay un montón de, o sea, hay listas, pues, en los países civilizados de todos los infecciones en donde si hay que hacer una autopsia, por ejemplo, si se sabe que el individuo estuvo en contacto con estos microbios, hay que hacerlo en aislamiento en otro lado porque es altamente contagioso. Ya hablamos, como les ven, tuberculosis, fiebre tifoidea, rabia, peste. Todavía existe la peste y la transmiten ratas, pulgas, etcétera, lepra, influenza, anthrax, hepatitis. Todo esto se tendría que hacer en un cuarto separado con maneras de bioseguridad aumentadas. Así es un cadáver de alguien que se murió de un infarto o de insuficiencia renal, de algo no contagioso. Pues bueno, así debería ser, pues sí, pero no se puede, no hay las condiciones. Un poco lo que uno dice es, pues hay que tratar cada uno de los difuntos como si es posible que a lo mejor y tenían alguna enfermedad infecciosa y por eso hay que hacer estas prácticas de usar el equipo de protección personal, sabérselo quitar y poner, tener un buen sistema de circulación de aire, eh, y hacer las precauciones, pues, con punzocortantes pues, que deben de ser, ¿no? Desinfectar, todo como debe ser. Y yo sé que no es fácil, yo sé que no hay, pues que a duras penas hay insumos, hay cosas para lavar, hay cloro, pero bueno, pues el panorama un poco es, todos estos riesgos existen y habría que, pues, que poner las cosas que se puedan hacer, o sea, habría que inventar qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Ah, sí, les digo, estos son tipo de que se pueden recuperar, incluso después de embalsamar, después de embalsamados los cadáveres, los microbiólogos van y pueden todavía cultivar microbios vivos de esos cuerpos. O sea, se puede, incluso después de que ya han estado en formol y todo, se pueden cultivar estafilococos, cándidas, pseudomonas, que son bacterias que son potencialmente bien complicadas de tratar, ¿no? Sobre todo porque últimamente también algo que ha pasado en el mundo en general es un aumento grande de lo que se llama resistencia antimicrobiana, que quiere decir que los microbios, las bacterias, ya no se mueren con los antibióticos que tenemos. Entonces, ya la penicilina no les hace nada, ni los diferentes antibióticos accesibles ya no los matan. Entonces, este tipo de bacterias que normalmente, bueno, no eran un problema, ahora empiezan ya a ser un problema y tal cual, han visto que se pueden incluso cultivar, incluso después de que ya están embalsamados correctamente los cadáveres. Pues bueno, pues es un riesgo. Claro, una cosa no es, tampoco tiene sentido estar en la paranoia todo el tiempo, nos paraliza, no tiene caso, pero que sepan ustedes pues que hay un riesgo ocupacional y que se puede hacer al respecto, ¿no? De nuevo, listas y listas de qué bichos, algunos más peligrosos que otros, estafilococos, etcétera. Entonces, bueno, esa era la parte, hablar en cuanto al riesgo ocupacional desde el punto de vista de microbios infecciosos, y como creo que ustedes como funerarios profesionales pueden, por un lado, acceder o conseguir poner en algún lado las herramientas, las guías, los tips, los protocolos para cómo protegerse de riesgos de este tipo y por otro lado también actuar como la primera línea de alerta de cosas nuevas, infecciosas que puedan estar pasando. Yo sé que a ustedes les llega un difunto con un acta de defunción, pero sabemos que, y ustedes son quien mejor sabe que a veces de lo que dice a lo que la realidad, pues, puede haber un abismo, ¿no? Y yo también entiendo, los médicos legistas tampoco tienen manera de saber mucho de qué se murió la persona, si
lo vieron 20 minutos, o sea, no, tampoco son magos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, no sé ni cómo vamos de tiempo, maestra Rosy. 1 hora ya me eché, qué horror. A Una ver, hora, maestra. quisiera si hay preguntas, historias o comentarios hacer ahorita una pausa y que intervengan quien quiera, porque después querría yo pasar a riesgo ocupacional que tiene ya que ver no necesariamente con bichos infecciosos. Entonces, no sé si hablé muy rápido o, bueno, sobre todo lo hablo ¿alguno de ustedes tiene historias o experiencias justamente con cosas como sarampión? Este, ¿Cómo les fue justo con qué decían las actas de defunción cuando COVID? En sus lugares se hizo, ¿qué tanto se cumplía la onda de no se puede velar, pero se tiene que enterrar, pero tienen que pasar no sé cuántas horas? Si tienen historias por ahí, la verdad es que me gustaría mucho oírlas. ¿Alguien? Irving está hablando, pero no lo oímos, creo. ¿Irving? Voy. Buenas tardes. Allá. Hola, buenas Sí, tardes. no lo encontraba yo. Sí, no, lo comentaba usted hace rato, eh, que, que fuimos la curita de las vacunas para lo del COVID, ¿no? Que todos fueron, al principio para los médicos y todas las personas de salud. Pero, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Oaxaca y estoy en una comunidad del Martín del Istmo, y yo sí fui de los primeros pues como dices, estamos en esto, ¿no? Y somos eran ellos que eran el primer frente, pero ahora sí que la puerta de atrás éramos nosotros, ¿no? Ven, ¿sí me entienden? Éramos nosotros. Entonces yo dije, oye, si ustedes, hacia ustedes lo están vacunando, ahora sí que funeraria, o que es familiar por lo regular, o sea, entonces yo y mis hermanos, le digo, somos tres, o somos dos, o sea, por lo menos dame, los que vamos a ir al frente, dame dos, porque ustedes como quieran, pues ya están vacunados, pero nosotros que vamos con ahora sí que ya vamos con los muertos, que ya todos sus esfínteres están relajados, le digo, pues creo que tenemos hasta más contaminación que ustedes. Y realmente no nos dejaron. Ya hasta la primera vacunación, que igual no era para sector de edad como éramos nosotros, pero pues, la verdad igual fui al municipio y platiqué con ellos, le digo, fíjense en esto, y como sí medio nos llevamos y todo el rollo, sí nos dieron por lo menos los de los que íbamos al frente a hacer lo del COVID, que éramos dos. Ujú. Y y era el protocolo de seguridad que nos llegó a nosotros, nos llegó, por ejemplo, para empezar, por el lado de Veracruz, que es como que son de Oaxaca los no refugios. sacó. No, como tal, no. Primero fue, yo estoy cerca, ¿no? Estoy en Coatzacoalcos, tenemos familiares que tienen también familiares allá. Entonces, Ajá. ellos me mandaron una parte, y del lado de Chiapas también tengo otros familiares y me mandaron de ellos. Entonces, de esos dos, más lo que yo investigué a nivel nacional, pues hicimos nuestro protocolo de nosotros, pues, o sea, como funerarias hermanas, como cadena, ¿sabes qué vamos a Ajá. hacer? Como cadena, y nos fuimos, de hecho, antes de que pegara lo del COVID, me enfermé. Entonces ya después del COVID ya no me enfermé, pero digo, primero fue la enfermedad y luego ya después, y ni fue por la funeraria, pues fue por otra cosa, por Ajá. otros errores. Y el hecho de que no pudieras tener la bioseguridad, digámoslo, pues ahora, Sí. que las bolsas herméticas, los trajes, todo, igual, o sea, por ejemplo, tengo un familiar que me dice, no, es que los trajes los puedo ocupar hasta 3 veces. Le digo, si te quieres morir, adelante, ¿no? O Claro. sea, Sí, dice, sí, no, pues los, sí. los quitas y los hierves y no sé qué. Digo, si te quieres morir, hazlo. Digo, yo ocupo uno y lo tiro. Ocupo, así que mis familiares, mis empleados, digamos así, para que no se estresen, lo ocupan uno. Si somos tres los que vamos, somos cuatro, todos quítenselo y todos a la basura. O sea, y era a cada rato desinfección, es más, al último te bañabas y le decía a mi hermano, le decía a mi hermano, güey, yo no me quiero bañar con cloro, güey, mira, preferible echarte el último poquito con agua, con cloro y vámonos, le digo.
porque al fin y al cabo tenemos familias que no están, por lo menos nosotros, eso es lo que entiendo yo como seres humanos, el cuerpo es tan canijo, tan chingón, perdón, que Claro. vamos creando anticuerpos a ciertas cosas que otras personas no, nos hacemos más resistentes, ¿no? Entonces, Sí, sí. hay gente que no están en esto y nosotros ya tenemos esa resistencia, pero ellos no. Entonces decía a mi hermano, oye, pues está tu novia, ¿no? Está mamá, está. Entonces nos fuimos haciendo así. Lo platicaba, que pues nosotros realmente es un riesgo muy grande cuando nos toca, entrarle a los cuervos porque no sabemos, aquí por ejemplo en la comunidad le dan la facilidad de que puedes entrar a embalsamar solamente cuando el médico lo va a checar, porque aquí luego tienes que ir como a 1 hora de distancia, sacar el certificado médico, y o sea, no es como en otras ciudades que si no haces dentro de las primeras 24 horas no puedes hacer nada, ¿no? Aquí te dan Ajá. esa oportunidad. Entonces, pues cuando empezó lo del COVID, pues para empezar, pues todo, la verdad sí me informé y nos informamos, y empezamos a ver, para empezar, bueno, porque ya nos había dado, ya sabíamos los medicamentos que ocupaban. Y luego, las características, pues están aislados, ¿no? Principal, y de repente volteabas y había bastantes cubrebocas, y de repente por allá escondido estaba el tanque de oxígeno, y entonces ya desde ahí, ¿no? Y desde el principio, no sé, la gente tiene esta mentalidad que uno como funeraria va a esparcir el rumor o que murió de esto, como dijo usted. No, al contrario. Nosotros decimos, dígame, téngame la confianza, porque si vamos a trabajar con ellos, nosotros somos los que nos ponemos, o si vamos a embalsamar para que tu cuerpo quede, el cuerpo familiar quede mejor, díganme qué tiene, para que así nosotros podamos saber cómo vamos a entrar o cómo vamos a entrar a trabajar ese cuerpo, ¿no? Bueno, Ujú. de hecho, como dice usted, ¿qué nos quedó de experiencia sobre el COVID, no? Eso fue una. La otra es de que todos, pues aquí, todos tienen que llegar a desinfectar, tienes que llegar por lo menos con tus cubrebocas, porque había gente que no llegaba así, se llegaba nomás a lo que va. Tengo otros compañeros de aquí de mi región, de mi localidad, que como dice usted, yo por ejemplo dejé de ir varios servicios, de que, ¿sabes qué? Es que no, pues se murió de no, de una gripa, le digo, ajá, ¿en dónde? Y dice, no sé qué, le digo, tenía neumonía, ajá, ¿me permite su receta? Y de eso le digo, sí, pero eso es COVID. No, 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 mire, el protocolo es COVID es este, y le daba así que se le decía, y se hace esto y él quiere enterrarlo y todo. No, pero es que nosotros lo queremos hablar, mire, por lo pronto, yo no me voy a arriesgar a un contagio, ¿sale? Y no voy a arriesgar a la comunidad. Si ustedes quieren, adelante, aquí está. Es más, nosotros hasta íbamos y desinfectamos todo el lugar donde ellos querían, o sea, donde Ujú. está el cuarto, y se dice, oye, quiero la casa, mira, no te preocupes, yo te ayudo y desinfecto la casa, pero no, ¿cómo se llama? Pero no me presto, no me presté a ese tipo de gente, a ese tipo de servicio de que se llama relato. Muchos comediantes lo hicieron y llegaban sin cubrebocas y nada. Digo, gracias a Dios no pasó mayores para ellos ni para sus familiares. Ujú. Digámoslo así, porque luego decía como de 3 casas, ay, tiene otro de COVID. Y uno Exacto. sabe, como dice usted, nosotros sabemos cuando los de la funeraria se dan cuenta realmente. Y eso es lo que a nosotros como funerarios, o al menos en mi caso particular, nos quedó. O sea, ya te das cuenta. Por ejemplo, decía usted, ahora cómo se escribe lo del COVID. Ahorita es casos atípicos, casos de neumonía típica en su comunidad. Y entonces estoy a 20 minutos y por qué neumonía si no ha hecho frío, no ha hecho, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, ahorita cuando por ejemplo, digamos, neumonía en el hospital, bueno, ya sabemos que porque está en el hospital, está hospitalizado, y a lo mejor tiene 4 o 5 días hospitalizado, pues puede llegar, pero por lo que está en el hospital, la neumonía, más no en tu comunidad. O Ujú. sea, todo eso lo fuimos aprendiendo conforme vamos, empíricamente sobre la marcha. Eso es Ujú. lo que nos ha pasado a nosotros. La ventaja, bueno, ahorita ya conocimos a la profesora, ya nos hemos hecho más profesionales porque realmente éramos empíricos, ¿no? Pero ya Exacto. todo esto pues, pues, ahora sí que, ¿cómo se llama? Un gol para la maestra. Nos ha ido, pues ahora sí enseñando poco a poco lo que nos ha tocado y por eso estamos aquí donde, ahorita en esta conferencia, ¿no? No. Sí, Pero no. realmente si nosotros no quisiéramos avanzar, no quisiéramos profesionalizarnos, pues nos valiera. Realmente es para la salud de nosotros y para los que nos rodean. Y como dice usted, para la sociedad, porque al fin y al cabo también eso es parte de.
sea, Sí, serían de sí, papel. es que a mí me impresiona, Irving, muchas gracias, como la verdad es que aprendieron un montón de medicina, de por sí saben, pues la aprenden así estando, ¿no? Empíricamente darse cuenta, no, esto está raro, no, tal, viendo pues el cuerpo, esto decir, está hinchado, raro, sus deditos, tal cosa, etcétera, pues lo malo fue que la pandemia, pues aprendieron a la mala, y no tendría que haber sido así, pues, no tendrían que haber tenido, al final acabaron haciendo estas redes, ¿no? De, bueno, mis primos en Veracruz y justo conseguir los trajes tampoco era fácil, o sea, hubo toda esta No, cosa no había cómo conseguir nada, no había bolsas, no había cloro, se escaseó todo. Y de nuevo, esta cosa de, ustedes no hacen un montón de dinero, las funerarias chiquitas están apenas, entonces tampoco hay como, sí, vamos a poner todo el equipo, ¿no? Vamos a traer campanas nuevas, tener una carroza que pueda desinfectarse cuando la otra, no hay manera. Pero me impresiona mucho y le agradezco que me cuente, por ejemplo, que ustedes echaron eh, el tirito de, no, no me lo llevo, o sea, que se lo lleve a ver dónde te lo velan, pues yo no me arriesgo, pero cómo no te ayuda a desinfectar, porque yo sé cómo, pues, cómo conviene recoger todo, cómo conviene clorar, cómo conviene todo. Entonces, hicieron hasta un servicio que no les tocaba de algún modo, ¿no? de hecho, le digo, realmente cuando me tocaban los servicios era eso. Realmente no, me tocó como 2 o 3 personas que me pidieron el favor, o sea, Mm. como amigos de, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que tú tienes una máquina que desinfectas, por favor puedes decir, mi familia tiene COVID o tuvo COVID, y íbamos y Ujú. desinfectábamos en ese momento y, ¿sabes? ¿No? O sea, oye, ¿cuándo te cobro? No, pues, para las De tocas, ¿no? O sea, cuates, ajá. eso era Ujú. la, pues más que nada porque tú sabías que pues también no hay servicios, ¿no? Al fin y al cabo, pues una de cal por la de arena, Claro, sí, ¿vale? sí, no, Y sí, pues sí, hicimos pero 2, 3 veces y cuando nos tocaba nuestro servicio, pues sí desinfectábamos todo, es más, íbamos hasta, como dice usted, íbamos en la carroza y íbamos desinfectando. O sea, donde íbamos avanzando, pues no todo, ¿no? Pero por lo ujú. menos adentro del carro íbamos echando nuestro líquido y al rato otro poco y así nos le damos. O sea, eso era como, pues y ahora sí que, aunque ya íbamos con la bolsa hermética, iban en el ataúd, ya lo habíamos, fue una ¿cómo le dicen? Una psicosis que todos nos tocó. Y créanme que realmente, como digo, experimentamos primero la enfermedad y estuvimos a un pasito de colgar los tenis. De Entonces, verdad. realmente sí estuvimos mi otro hermano y yo, estuvimos, pero como, no sé, como más de 40 días, pero muy, muy, muy mal. De Y pues la verdad, logramos. internado Entonces, 40 no, 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 días. no, 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 no nos internamos. Realmente nos quedamos en la casa y mire, aquí es para empezar los medicamentos y de repente eran, tómate esto y tómate aquello. No, hombre, mi mamá nos hacía unos test que yo creo que, no, no se lo recomiendo. Cuando ya se nos vino el sabor a la boca, no, hombre, sabían esas cosas. Qué horror. Pero además no se sabía qué medicamento. O sea, al principio nadie sabía nada. Entonces, pues se hizo lo mejor que se pudo. La verdad es que Sí, claro. no. Mm. Sí, sí, es como dice la amiga Saraí Reyes. Era como que una escopeta, ¡pum!, a lo que le pegara el medicamento. O sea, pero bueno, ya me alargué. Otro que quiera comentar. No, Muy muchas buenas tardes. gracias. Bendiciones a todos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Raúl Padilla, su servidor de Funerales El Buen Pastor, acá en el Estado de México. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches. Qué gusto. Yo Cuénteme. le tengo una pregunta a usted. Dígame. Este, usted sí sabe o sí se dio cuenta por qué teníamos prohibidos velar los cuerpos de COVID. Pues eh, la instrucción fue que de hecho no los podían, no había que embalsamarlos y no había que velarlos porque eran infecciosos. Esa un poco era la idea. Fíjese que nosotros tuvimos una capacitación acá en el Estado de México, en la Ciudad de México, con el Ujú. secretario de Salud. Ni Mm, ellos sabían qué estaba pasando. sí, Pero en realidad, el cuerpo ya no contagiaba, ¿eh?
Pero, por ejemplo, si usted entra a pulmón con el trocar Ajá, y el pulmón está completamente, pues así, consolidado de neumonía, lleno de microbios, ajá, eso sí, ha sido contagioso. yo estoy de acuerdo con usted, pero los que realmente contagiaban y soltaban el virus eran los familiares que tenían contacto con el de COVID Y en el eso hospital. también. Ujú. Por eso los aislaban, que no podían entrar los familiares a ver al de COVID, porque en vida nos contagiábamos hasta por el contacto de los papeles que se manejaban en el hospital, Sí, sí, tal cual. Ujú. pero en realidad el manejo de los cuerpos ya no tenía tanto riesgo como estar hablando con los familiares o estar en una reunión o estar. Por eso la Secretaría del Sector Salud prohibió gimnasios, prohibió Sí. Ujú. restaurantes, prohibió los lugares públicos, porque en realidad lo que nos contaminábamos eran nosotros como vivos. Sí, sí, Por eso digamos que la primer pandemia, si usted se da cuenta, sí respetamos mucho el protocolo, los guantes, el overol, lentes, botas. Era un protocolo de cuidados intensivos para los médicos, camilleros, funerarios, todo que tuviéramos contacto con los cuerpos. eso fue en el 2009, me dice, ¿Quién en la realidad H1. contaminó? ¿Mandé? O sea, me dice la primera pandemia, o sea, ¿en el 2009 o la primera ola de No, 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 COVID? no, no, la de COVID, la primera Ah, ola ya. de COVID. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí todos nos encerraban, bueno, todos los que se tenían que ver encerrados se encerraron, todos los que dejaron de laborar. Pero si usted se da cuenta, en la segunda ola es cuando hubo toda la desgracia que se morían con familias completas. Sí, sí, ahí hubo, además fue, ¿sabe? Cambió el virus también. O sea, por un Es- lado, pe- el pero virus sí estaba sabe, mucho más salvaje. la experiencia que nosotros tuvimos, le voy a decir cuál fue. Nosotros acá, gracias a Dios, tomábamos, nos daban aspirina Force, creo que era. Este, Gracias a Dios, ninguno de los trabajadores nos infectamos y yo tenía cerca de 20 muertos en espera para incinerarlos, Ah, ¿verdad? usted tiene horno y era de los que los tenían ahí esperando. Exactamente, Ujú. nosotros habilitamos una cámara de refrigeración para 20, 30 muertos. Aquí la situación es de que nosotros lo vivimos en carne propia y lo que descubrimos, porque ni siquiera nos lo comentaron, lo que descubrimos que realmente el virus lo traía contagiándolo el vivo. Y El fíjese que, vivo, o sea, el vivo contagia porque el vivo habla, tose, exactamente, agarra, como intercambio de exactamente. cosas. Nosotros, ya la segunda ola, yo creo que las funerarias aquí del Estado de México y de la Ciudad de México nos pedían que embalsamáramos y que los querían velar, lo aceptábamos y lo hacíamos, pero nada más pedíamos únicamente que estuvieran 10 personas adentro del velatorio, y ándele, porque si salieran. no iba a ser, claro, si no iba a ser una fiesta, por eso no había bodas, pues, ¿no? Exactamente. Ujú. Entraban 10 familiares y volvían a salir y entraban otros 10. No, Ujú. nunca los dejamos que estuvieran amontonados, ¿no? Ajá. Lógicamente sanitizábamos cada vez que metíamos a las capillas, sanitizábamos las carrozas, todo con su debido protocolo de Ujú. sanitización. Pero en realidad lo que nosotros descubrimos y vimos y por experiencia propia, si usted tuviera contacto con el mismo certificado de los familiares que estaban contagiados porque tenían el familiar en el Sí, hospital, pues sí, ya ya al estaba último, lleno de bichos. al último era cuando los aislaban a los enfermos de COVID. Ya no dejaban pasar a los familiares y usted se dio cuenta. Sí, pero ya estaban, ya habían estado en su casa contagiándose un montón de días antes. Tiene toda la Exactamente. razón. Y sabe, Esa también fue. algo que pasó, y creo que por algo que dijo también Irving, o sea, algo que es un hecho es que la gente, o sea, ustedes, bajita la mano, también se fueron vacunando por haber Ah, estado sí. expuestos a tanta gente, o sea, pues, por exposición, digamos, que no se alcanzaban a enfermar, pero sí se alcanzaban a hacer anticuerpos, porque había tanto bicho, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, acá en la empresa ningún enfermo tuvimos. Más bien, más bien les hizo daño las dos vacunas. No, pues sí, depende cuáles les pusieron, porque hubo unas muy malas y otras Sí. muy buenas, pero muy bien. Pues le agradezco la historia, oiga. ¿Saben? No, Estoy a no sus sé. órdenes, doctora. Muchas gracias. Hay alguien, Seguimos. Alonso Campo tiene la mano levantada. Alonso por ahí. Respecto a lo que mencionaba ahorita del pulmón y eso, mi experiencia personal acerca de las enfermedades infectocontagiosas, específicamente respiratorias, son que es cierto lo que comenta del pulmón. Yo no estuve tanto en contacto con COVID en cuanto a lo que es embalsamar y funerarias. Yo realizo prácticas y le ayudo a un médico forense en Fiscalía del Estado. Y ahí se ven, pues, de hospitales, personas que pues, fallecieron. Y me tocó un caso en específico que venía con tuberculosis. Pues, fue ya, es algo bastante peligroso y contagioso. Claro. Tuvimos el material necesario porque como es dependencia de gobierno, pues sí había lo necesario para realizar la necropsia de una manera pues correcta, con las medidas de seguridad y los trajes y todo lo necesario. Pero el médico sí nos recalcó bastante que tuviéramos mucho cuidado de no perforar el pulmón precisamente porque la carga de la enfermedad, a pesar de que, como comentan, es cierto, ya no respira la persona, ya no habla, ya no entra aire ni sale con la carga. En este caso, por la bacteria de la tuberculosis, que es la Mycobacterium tuberculosis, en el caso del COVID igual, si se llega a perforar el pulmón por algún, vaya, descuido, sí existe riesgo de contagio porque si está lleno de aire, va a escapar pues, de todo el contenido. Y sí, se me hizo muy interesante me acordé mucho del doctor de este forense al que... Que le decía, sí, ¿sabe? Le agradezco mucho el comentario, Alonso, porque justo de tuberculosis en la charla pasada fue que les platiqué con detalle cómo estaba un poco esto, y es tal cual lo hice, el asunto es que al momento, es que es bien interesante si uno pone los protocolos de los forenses, de los patólogos para necropsia, a los médicos los protegen un montonal. O sea, si hay alguien con tuberculosis, no, bueno, las medidas que se consideran son muy estrictas, como usted lo vivió, pero a los funerarios, no, ahí no pasa nada, ¿no? O sea, yo no sé, ese difunto que había tenido tuberculosis, le estaban haciendo la necropsia seguramente por otro motivo, y por eso es que acabó en el CEMEFO y no en una funeraria. Es que aquí en el caso, yo radico en Mazatlán Ah, ok. y en las necropsias las realizan en funerarias. Mm, Por eso es curioso el caso. Precisamente se realizó la necropsia y el cuerpo ahí se quedó. Ahí empezó mi interés por el embalsamamiento, porque ok. terminábamos la necropsia y entraba el embalsamador y platicábamos y todo, y me fue orientando y yo le ayudaba a hacer el procedimiento para embalsamar, la preparación, por eso mismo, porque como estábamos ahí en contacto, no se iba del CEMEFO a la funeraria el cuerpo, Y sino uno que que, estaba ahí ok. mismo. Ujú. Y también el hecho de que a veces no se sabe la causa en concreto por la cual falleció la persona. En el caso en el que yo le comento, sí hay muchos que nosotros conocíamos la causa de muerte, ya sea hepatitis C, VIH, tuberculosis, COVID, Ujú. etcétera, pero había veces que no, que el cuerpo era algún levantamiento o a que se desconocía el estado de salud de la persona, pero con signos de enfermedad como el caquexia o caquéctico, como le quieran decir, Ujú. un adelgazamiento exagerado del cuerpo causado por muchísimas enfermedades y no se sabía por el cual había fallecido, pero llegaba algún familiar que sí lo reconocía, pero tampoco sabía de que había fallecido. Ese se me hace un riesgo inminente para las personas que tienden a preparar ese tipo de casos específicos donde no se sabe de qué falleció la persona en qué con qué estuvo en contacto anteriormente, ya sean Ujú. días o meses, que pues por lo cual hay que tomar muchísimo en cuenta las medidas necesarias
para prevenir cualquier Para prevenir, sí, cuestión. completamente de acuerdo. Le agradezco eso porque tal cual, uno dice, ok, alguien que tiene caquexia y uno lo ve completamente consumido. Y eso puede ser que sea VIH, SIDA avanzado, tienen esas características. Y muchas veces, por ejemplo, es bien frecuente que las personas que mueren de SIDA también tengan tuberculosis al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas como decir, ok, bueno, precauciones generales, tengamos cuidado, no se supone que o sea, el riesgo nunca es del 100%, sabemos que siempre es un porcentaje bajo, pero ustedes están en contacto con un montón de difuntos a lo largo de su vida, entonces ese es el riesgo ocupacional, el acumulado. Muchas gracias, Alonso. No sé, ¿alguien más? Yo no veo. Ah, Lisette. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches, Lisette. Derivado de lo que usted nos comentaba, que incluso ya embalsamados y con los químicos que se le ponen a un cuerpo, pudiera llegar a tener ciertos microorganismos. Mi pregunta es esta: en nuestra funeraria tenemos un área que le llamamos de despido, en donde mucha gente no quiere que, por ejemplo, en el embalsamado no quiere que maquillemos a su familiar, ellos lo quieren maquillar. En esta sala, ya en el ataúd, abrimos el ataúd y el familiar lo maquilla. O bien, antes de partir al panteón, pasamos a esta sala de despido y las personas más cercanas se despiden de su familiar de una forma, pues como más íntima, y también se abre el ataúd. Mi pregunta es, ¿se corre riesgo tanto los familiares como el personal de la funeraria al estar abriendo el ataúd a pesar de que está embalsamado? Pues mire, ese reporte que sí les mostré es un poco el extremo, ¿no? Les digo que pudieron cultivar los microbios de la piel y de las mucosas de los cadáveres embalsamados, por ejemplo, para fines de médicos, para anatomía. Sí, saben ustedes que hay todos estos sistemas de donación de cuerpos para que los estudiantes de medicina puedan trabajar en ellos para fines de aprender anatomía. Entonces, ese estudio lo hicieron para asegurarse que sus estudiantes de medicina no fueran a estar expuestos a microbios que venían del difunto, ¿no? Y encontraron que efectivamente hay un riesgo bajo, muy bajo, sí, pero que sigue existiendo. Yo pienso que por los familiares, como usted lo platica, no sería el caso. Digamos que cuando hablamos de cadáveres que se usan para fines de aprender anatomía, lo que va a estar pasando es una manipulación pues de cortar, de abrir, de coser, de suturar, que es mucho más riesgosa que una despedida, un abrazo, un beso, maquillarlo, que es lo que harían los familiares. Pero pienso, pues saben ustedes que pues en ébola fue muy claro que la gente se contagiaba en los velorios, lavando, vistiendo, despidiéndose de sus familiares. Entonces, yo pensaría, Lisette, que no, que su procedimiento de la sala de despido está bien, porque de nuevo, ustedes están en la posición de tener que balancear lo importante que es que la gente se despida bien, porque es crucial, ¿no? Cambia la familia en ese momento y es súper importante poder eh, verlo, por eso son ustedes tan cuidadosos con la parte de la estética para que lo reconozcan, se parezca, se vea en calma, todo esto. Entonces, yo siento que lo que ustedes están haciendo con esa sala de despedida pues es algo razonable, y lo que yo pensaría para fines sobre todo de protegerse al personal funerario es mantener esa sala de despido de todos modos a un nivel de desinfección pues tan alto como en las salas de preparación de algún modo, solo o sea, entre uno y otro. O sea, que sí pueda ser, no es tan estéril y metal, todo así, pero que puedan ustedes tener manera de que no se acumulen los poquitos microbios que sí pueden estar en la piel aún después del embalsamado. Ok, muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más?
Alonso sigue teniendo la mano, pero creo que es de antes. Ah, Sí, no. nada más para lo que mencionan, el riesgo real sí es para las personas que están en contacto y preparan al cuerpo. Sí existe un pequeño riesgo, claro, porque el cuerpo está cubierto de bacterias, aunque estemos vivos. Yo soy estudiante de medicina y vemos todo eso en pues en las clases que se nos imparten. Y el cuerpo, aunque se prepare, sí retrasa el proceso de descomposición del cuerpo, más no lo detiene. No, no, o sea, las bacterias que actualmente nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestros órganos, en todo el cuerpo, al final de nuestra vida, se van a encargar de desintegrar todo y vaya a regresarlo a debería de ser a la tierra, el curso natural, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahí están. Por eso, como mencionas, si se hace un cultivo de la piel o de algún órgano, va a salir en bacterias, vaya. Sí, de hecho, si vivos nos realizamos un cultivo, un frotis de la piel, van a germinar bacterias en alguna placa de agar porque están presentes en todo el cuerpo y esa es su función. Pero el riesgo real así de contagio, yo considero principalmente es en los que lo preparan al momento de realizar las suturas, los cortes, bisturí, la preparación, vaya, todos los líquidos que se desprenden, e incluso los gases que se emiten, que se emanan, pues el mal olor que se emite de los cuerpos no es porque sí, es el resultado son gases que los bacterias despiden por la descomposición. Así que sí están presentes y hay que tomarlo mucho en cuenta. Y también yo agregaría a lo que Alonso dice, la mayoría de las bacterias que viven en la piel, las mucosas y tal, no son bacterias patógenas. Entonces, normalmente no enferman a la gente, sino viven, es parte de la flora de algún modo. Ahora, si la persona murió de una infección, por ejemplo, de una infección por un microbio multidrogo resistente, y entonces de eso se murió y de eso tuvo neumonía bacteriana o de eso tuvo, no sé, diarrea terrible. Entonces, esas bacterias que sí son patógenas son las que sí pueden infectar a las personas. Y también lo que querría yo agregar es que también estos bichos que normalmente no le hacen nada a las personas sanas, normales, sí les pueden infectar a personas que tienen inmunosupresión porque están en quimioterapia, porque tienen VIH, porque tienen insuficiencia renal, por diferentes motivos. Entonces, también ustedes como trabajadores funerarios o los familiares o quien sea, sí, hay que mantener de algún modo, la salud pública tiene que ver con estos bichos normalmente no enferman a nadie, sano, pero a personas inmunocomprometidas sí los pueden enfermar, Candida albicans, este tipo de bichos, hongos, que normalmente no le hacen nada a nadie, sí, pero a una persona inmunosuprimida no, sí, sería un poco mi comentario. Irving, ¿otro? Sí, otro. Sí, el comentario que hizo hace rato, no me acuerdo cómo se llama el señor, de los pulmones, como le dijo el amigo Alonso, tiene razón, mientras no ocupas el pulmón, ¿no? Pero realmente cuando manejas un cuerpo, al momento de estar moviendo, de todo va a tener el aire, oxígeno, los pulmones. Al momento solamente abrir la boca, estás expulsando las bacterias, ¿no? Lo comentaba ahorita el amigo, de que, bueno, que sí están las bacterias, ¿no? Que de hecho el embalsamiento es lo que ayuda a retardar la descomposición, pero también está la otra que usamos los germicidas, ¿no? Igual, ya después de embalsamar, se baña el cuerpo, se limpia el cuerpo, se baña y se aplica los germicidas, que como es nomás para retardar, o sea, que son 2, 3, 4 días, una semana, entonces todavía bajas más todavía el riesgo de contagio hacia alguna persona, salvo lo que comentó usted, personas que estén, ahora sí que están enfermas, digamos así, ¿vale? De ese no es mi comentario. Exacto. Los germicidas, sí, también. Muchas gracias. Pues si ya no veo más manos levantadas, quisiera platicarles la otra parte de la charla, para que no se nos haga más tarde a todos. A ver, espérame. Ok. Entonces, exacto, tal cual, muy al caso lo que comenta Irving, el procedimiento o sea, el trabajo que ustedes hacen como profesionales funerarios involucra un montón de riesgos para la salud. Por un lado hablamos de los riesgos infecciosos, que de eso platicamos, pero además tienen ustedes exposición
ocupacional a otros riesgos a la salud que son riesgos químicos. Sabemos que trabajan ustedes con un montón de litros de formol, de formalina y diferentes solventes, ¿no? A veces hasta fenol, etcétera. Y además también pasa que están expuestos a los medicamentos que tenía el paciente, a los cosas que pudiera haber tenido justo alguien en un evento de un accidente, no sé, hay un montón de químicos pasando. Y les digo que en particular se ha empezado a ver cómo también los profesionales funerarios juegan un papel en salud pública a nivel, de alguna manera, químico, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que en los panteones, o sea, sabemos que hay un montón de mercurio en el suelo cercano a los panteones. Hay contaminación por mercurio y eso es por las amalgamas de las personas que están ahí enterradas. Igual en los crematorios, las partículas que se liberan al momento de una incineración tienen un montón de metales pesados porque tal cual, las personas tienen amalgamas, prótesis, diferentes cosas, ¿no? Entonces hay plomo, mercurio, cadmio, diferentes cosas en el humo que sale de los hornos de cremación. Entonces, y al que la población en general está expuesta, pero los trabajadores son los que más expuestos están, porque son los que lo están haciendo todo el tiempo. Y entonces, les digo, tal cual, además se habla, pues ya a nivel como global, ambiental, que alrededor de los sitios, por un lado de los panteones, por otro lado de las funerarias, los hornos crematorios, ustedes de algún modo echan al drenaje pues un montón de químicos, metales y diferentes desinfectantes, etcétera, que utilizan en su trabajo. Y sabemos que la regulación en México, o sea, y tampoco hay manera de tener una planta de desinfección para lo que se va al drenaje. Es como, pues muy complicado. Y yo sé que hay procedimientos, justamente neutralizan ciertas cosas, pero hay químicos que no se deben mezclar, el formol con el cloro, porque entonces hace algo todavía más venenoso y que ustedes están expuestos y exponen también pues a lo que se echa al drenaje, a los animales que están cerca, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo todo esto se inserta en lo que quiero platicarles como para terminar, que es el concepto de One Health, se llama una salud o una sola salud, que es algo que está empezando pues, a hablarse mucho, ¿no? A nivel global, en México mucho menos, pero que es importante tenerlo en mente, que es esta cosa del concepto de que en realidad de verdad están conectados muchas cosas, todo está conectado, la salud humana eh, no solamente depende de cómo está el ambiente, sino también lo que hacen los humanos altera grandemente cómo la salud de los vegetales, de los otros animales, etcétera. Digo, nos queda muy claro el calentamiento global, la diferente contaminación atmosférica, el hecho de que las gasolinas solían tener plomo hasta los 96 o algo así, y ya luego se lo quitaron, y bueno, se ve claramente cómo cambian, ¿no? Los niveles de plomo en sangre a partir de decisiones digamos, económicas, pues sí, como que los motores entonces los tuvieron que cambiar y el catalizador y todo este tipo de decisiones que parecieran más de ingeniería, de economía, pero que están conectadas entre tejidos en la salud humana y la salud animal y la salud ambiental. Y el hecho de que en una misma comunidad, pueblo, ciudad, hay una funeraria y un panteón y cerca hay una pollería y un kinder y un pozo de agua. Entonces, este tipo de interacciones no normalmente las tenemos claras. También hay animales salvajes, ¿no? Entonces, todos estos esquemas un poco engloban el asunto de One Health, de una sola salud, pensando desde el punto de vista de infecciones, pues en el hecho que cada vez con COVID nos queda más claro,
nos quedó pues claro con esto de, pues es que si venía del pangolín y en el murciélago, o sea que hay bichos y microbios que se comparten, que infectan tanto humanos como animales, ya sean domésticos o salvajes. Entonces, eso nos ha empezado a quedar claro de, bueno, pues es que sí, pues hay algunos bichos que pueden, que la salud, pues, de los animales incide en la salud humana y viceversa. Hubo estas historias de que el COVID les puede infectar, en algún momento se dijo que infectaba gatos y era como, afortunadamente no parece que les hace mucho daño, ¿no? Pero también sería pues una pesadilla pensar en un bicho que empieza en humanos y que luego se pueda brincar a gatos, porque los gatos están en todas partes. De hecho, algo que asusta mucho de esta nueva influenza H5N2, que les digo que el primer muerto fue humano, fue en el INER, es que el bicho que originalmente solo infectaba, no sé, gansos, patos, animales, aves migratorias y luego pollos, y ahora ya brincó a humanos, puede matar humanos y además vacas. En Estados Unidos hay una alerta grande por esta influenza aviar, que ahora pues ya no es aviar, sino de casi cualquier bicho. Pero lo que es interesante, grave, es que las vacas pasan el virus a la leche y se dieron cuenta que había gatos que se toman la leche y que se están muriendo de influenza H5N2, ¿no? En granjas gringas, tal. O sea, no todos, no muchos, pero sí se ha arrastrado que haya sabía. Entonces, bueno, de algún modo hablar de One Health, a mí como inmunóloga, persona interesada en enfermedades infecciosas, era lo que más me hacía sentido. Ok, una sola salud, bueno, los microbios se comparten, hay que tener cuidado, las granjas, este tipo de cosas. Pero también pasa más allá de los microbios, y eso es lo que me parece importante resaltar. Se van las cosas al mar, ¿no? Sale aquí un pez, sí, pues sí, al mar, y entonces nos los comemos, y entonces alimento, y entonces todo. Entonces, esto de One Health se ha llevado a organismos internacionales grandes como la OMS y la FAO, el UNICEF, se ha empezado pues a soltar incluso presupuesto, a tener las antenas prendidas para poder hacer seguimiento de cosas que ocurren en animales y en plantas. Plantas, por ejemplo, los fertilizantes y las cosas que se les aplican a veces son como antibióticos, de algún modo, o cruzan con antibióticos, y entonces de una parcela que está tratada con ciertas cosas, puedes hacer que los bichos que están cerca, en el agua o tal, se vuelvan resistentes a antibióticos, y entonces ya la gente se empieza a morir de neumonías que antes no los mataban, ¿no? O un absceso dental que antes era muy facilito, se vuelve intratable, se va al hueso, y terrible. Pero bueno, microbios, pero lo que pasa es que además hay otro tipo de cosas, y por eso creo que era importante resaltar los químicos. Hay justamente cosas en el ambiente que tienen que ver con metales, con solventes, con cosas con las que ustedes también siento que juegan un papel, ¿no? Tal cual hay toda una regulación, y sé que suele ser bastante latosa alrededor de los hornos crematorios, las salidas de agua, los drenajes de ustedes como funerarias. Y ahí es donde creo que también pues importa que tengan ustedes claro la responsabilidad que implica para la comunidad el hecho de los químicos con los que trabajan y los químicos a los que también ustedes están exponiendo. Y pues poder diseñar, y seguramente lo hacen, pues, sistemas inteligentes y bien diseñados para defenderse pues del formol, de las diferentes cosas a las que ustedes están expuestos, ¿no? Sabemos, yo sé que seguramente pues es muy claro que alguien que ha trabajado 25 años en una funeraria, pues probablemente tiene tos crónica, o sea, no sería raro, pues, por la exposición a los solventes que ha tenido durante un montón de horas. Entonces, pues, este tipo de cosas de los sectores que intervienen en poder tener One Health, ecosistemas sanos, humanos sanos, animales, tal, normalmente todos estos esquemas, las funerarias, nadie las considera. O sea, de nuevo, es como de, sí, ¿verdad? O sea, siempre están como muy lejos de la atención
de las autoridades, de la gente y total. Entonces, esa nada más era un poco como mi, pues, ver pues pensar pues que tanto el gremio tiene también claro este tipo de otros riesgos ocupacionales, tanto individuales como la salud pública, que tienen que ver no con microbios, sino con otro tipo de cosas, con químicos, con metales, con, como dicen, desinfectantes, etcétera. Y de algún modo, regreso pues a la diapo que les puse al principio, pues como para redondear lo que creo que quería platicar con ustedes hoy. O sea, de algún modo, que tengan ustedes claro que que puede ser grande el momento en el que estamos viviendo ahorita, puede ser grande el riesgo tanto a la salud pública como a la salud individual por riesgos infecciosos en la profesión que ustedes llevan a cabo, y que de algún modo es bastante urgente poner atención y diseñar las maneras para contender con esto, ¿no? Aprender que de algún modo, como nos quedó claro en los años pasados, pues vamos un poco solos, que hay, que se tienen que hacer las redes informales, o bueno, como sea, pero sin depender o estar atenidos a que alguien, COFEPRIS, la Secretaría o alguien ponga orden. No, el orden se tiene que poner de abajo para arriba. La gente, ustedes, compartir y ver lo que funciona y pasarlo pues a lo mejor a través de profesionales en formación que pueden decir sí, sí, por ahí, no, esto no tanto, y que se puedan hacer justamente protocolos de la comunidad que les funcione, ¿no? Que sean claros, que no sean cosas vagas o cosas imposibles. Y entonces eso creo que nos enseñó el COVID. Y lo que les digo, de dónde estamos hoy, creo que estamos en una posición un poco peor de como estábamos hace 4 años, por la erosión que hay hacia las alertas que deberían estar funcionando, que no están funcionando. O sea, sí está muy desmantelado el sistema de salud, tanto a nivel de diagnóstico de cosas, de seguimiento de cosas, la capacidad, yo entiendo también, por ejemplo, pues justamente los patólogos, los forenses, los CEMEFOS, nadie tiene dinero, ¿no? Entonces mucho de eso se va a dejar de hacer, todos los controles que se hacían va a haber menos, ustedes verán un poco cómo se van moviendo las cosas. Lo que creo es que entonces tienen la capacidad al organizarse de a lo mejor poder enfrentar la realidad como gremio, compartiendo, y lo que también creo es que tienen la posibilidad, y yo lo aprecio, lo reconozco, me queda muy claro, que no solo es la posibilidad de hacerle mucho bien a la sociedad, ya lo hacen, o sea, no solo es posible, lo hacen en el día a día, y que probablemente pues solo conjuntando lo que cada quien sabe en su pedacito pueda ser muy útil para mantener a flote pues, todo. Y creo que esa era mi última diapo. No sé, ahora sí, preguntas, comentarios, pláticas, Rosy. A ver, muchachos, ¿tienen micrófonos abiertos? Tal vez ya. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo quedó bien claro? Decía un maestro cuando estaba estudiando yo mi maestría, dice, es que tenemos maestros de excelencia, dice, por lo tanto tenemos alumnos de excelencia y todo entendimos perfectamente bien, ¿no creen? Entonces, pues todo está muy bien. Muy bien, ¿Dudas, pues yo comentarios? les agradezco y yo creo, yo sí creo que ese día pueda funcionar como una manera de concentrar todo este conocimiento que ustedes ya tienen, maestra Rosy. O sea, justo lo que Irving dijo que desarrollaron los protocolos, lo todo, probablemente funerarias más chiquitas no necesariamente las tienen, ¿no? O sea, en estas maneras de qué hacer, qué no hacer, tal, las vacunas, en dónde sí se puede, con qué tipo de cosa hay que ir a decir para, para que digan, o sea, cómo se pelea uno para conseguir vacuna contra hepatitis B, qué sé yo, ese tipo de cosas como muy prácticas, pues sí, podría ser que
De hecho, Y no sé si haya pues asociaciones civiles, o sea, como, y además tampoco nos da tiempo, o sea, ustedes tienen suficiente que hacer con su quehacer diario, pero pues puede que ya haya cosas que existan y que ponerlas en algún lugar, o también convertirse como en alertadores de, oye, estoy viendo algo raro, y que haya como un lugar centralizado donde puedan ustedes decir, yo tengo una alerta, aquí en Oaxaca se está viendo muchos niños chiquitos que están muy amarillos, y entonces, pues de algún modo, que se pueda correr la voz con quien pueda saber más, ¿no? Esa sería mi propuesta, y yo les fíjese que agradezco el espacio, y la verdad es que se me antoja mucho estar como cerca, pues, de CEDIE para lo que vaya ocurriendo próximamente. ¿sí me escuchan? De repente como que se me fue el micrófono. Sí, ok, perfecto. Fíjese, doctora, que algo tan sencillo, cuando ellos, o en los embalsamadores o en las funerarias se piden las licencias sanitarias para funcionar o los permisos correspondientes ante salubridad, y ya me ha tocado en varias ocasiones, les piden a las personas que los están solicitando los protocolos de bioseguridad, les piden los protocolos, por ejemplo, del manejo del RPBI, y nadie lo google y le pongas ahí, no, o sea, protocolos así de seguridad en las funerarias no hay. Entonces, a mí me ha tocado varios de los alumnos o de los exalumnos que he tenido, me hablan, maestra, estamos aquí en Coferpris y nos están pidiendo esto. Dice, ¿no habrá alguna página, dice, que nos pueda recomendar? Y en algún tiempo nos dimos esa tarea de buscar y de elaborar nosotros esos manuales, algo muy básico, eso sí, algo muy básico, y de ahí se los fuimos compartiendo, ¿no? Al quien nos los pedía, se los compartíamos, y como que a su vez ellos los iban extendiendo. Igual como los perfiles también. Muchos dicen, cuando eres un trabajador funerario, eres un todólogo. O sea, a todo le entras, Sí. ¿no? Lo mismo es que vas y embalsamas, lo mismo vas que a gestor, lo mismo vas que recoges el cuerpo, sí, lo mismo vas Ujú. que lo sepultas, ¿no? Entonces, también no había o no hay imagínense, en las pequeñas, como que ese conjunto de roles, ¿sí? Y esas características o esos perfiles que debe de tener cada puesto en sus funciones a desempeñar, ¿no? Entonces, eso es bien importante, y a mí sí me gustaría, yo creo que a lo mejor, pues en un futuro lo pudiésemos trabajar todos juntos. Le digo, porque sobre todo en la parte de bioseguridad, yo cuando les doy clase a mis alumnos, precisamente manejo la materia de bioseguridad. Entonces, es bien importante. De hecho, ahorita les compartí algunos el link en el grupo que tenemos para el próximo curso que vamos a iniciar el 3 de febrero, porque es parte de lo que vamos a ver nosotros, realizar todos esos protocolos primarios, secundarios y terciarios de cómo se debe manejar en el laboratorio todas estas condiciones, ¿no? Ellos simplemente como personas que están en riesgo, les digo yo, el muerto está, ¿no? Al final de cuentas, pero tú que estás frente al cuerpo, que estás ahí al pie del cañón, pues debes aprender, ¿no? Precisamente a cuidarte y a saber, pues, qué es lo que se tiene que hacer. Y, por ejemplo, una de las dinámicas que a mí me gusta mucho exponerles es, tenemos poco tiempo para dar la materia, pero, por ejemplo, no sé, escoges 2, 3 enfermedades, fulanito de tal, al otro fulanito de tal, otras 3, 4 enfermedades, y las vas a exponer en clase. ¿Cuánto? 5 minutitos, 3 minutitos. ¿Qué quiero? Lo básico. ¿Qué es la enfermedad? ¿Tiene algún tratamiento? ¿Cuáles son los síntomas? O cómo tú como embalsamador te puedes dar cuenta de que te llega a plancha un cuerpo y que tú digas que dice que se murió de un infarto de miocardio, ¿no? Que pues son la principal causa de muerte, que al final de Sí, cuentas pero les digo, todo el mundo se muere de eso al final, sí, pues. Ajá. sí, digo, al final se te para el corazón y ya dejó de funcionar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que viene antes, sí? Entonces, que tú como embalsamador sepas, les digo, yo no vas a salir como un médico, jamás, ni siquiera las enfermeras, ¿no? Les vamos a llegar porque es una profesión de años. Digo, pero sí que te des cuenta de lo que tiene el cuerpo, que tú lo puedas ver, lo puedas observar, lo puedas esculcar, y que tú digas, ah, no, mira, este no es un infarto. ¿Por qué? Porque tiene ciertas señas, ¿no? Les digo yo a los chicos, los cuerpos nos hablan, ¿sí? Nos hablas, y no en el sentido de que te van a espantar y córrele, ¿no? Sino en el sentido de que seas tú capaz
de poder observar, ¿sí? De poder tú darte cuenta que hay ciertas, a lo mejor características que definen una patología que no está en el certificado de defunción, ¿no? Y eso la verdad que es algo magnífico, ¿sí? Es algo magnífico porque a ti como embalsamador te ayuda a protegerte, ¿sí? Pues de todo lo que está, ¿no? Le digo yo, de lo que está detrás de bambalinas que uno a veces ni siquiera se da cuenta, ¿no? Y qué bueno agradecerle infinitamente en estas charlas, ¿no? Porque pues nos abren un panorama, nos dejan por ahí la espinita de pues seguir buscando, por ejemplo, COVID, pues muchos dicen ya pasó, como usted dice, y realmente no, ¿no? Y más ahorita con mente, sabemos que pues no solamente es COVID, sino pues son otras enfermedades respiratorias a las cuales pues todos estamos sujetos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy con el licenciado Edwin, con un tema también bastante importante que es desde la parte tanatológica, cómo enfrentar pues todo lo que vemos el día con día en el trabajo que desempeñamos diariamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Muchas gracias a todos, que Esperemos que estén no de lo sea más la bien. última vez que nos sigamos viendo por aquí. Yo espero que no también. Les agradezco. Gracias, muchachos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Nos vemos. Bendiciones para todos.